Bien, pues buenas tardes ya a todos. Quiero saber ¿de dónde? La Mariano Matamoros. ¿Y en qué grado estudias? ¿En qué sexto de primaria? Bien, ustedes platíquenme primero cuáles son los libros que más les interesan. ¿Sí? ¿Yo volé? Sí. ¿Y qué es lo que les gusta de la lectura? A ver, alguien que levante la mano. ¿Por qué les gusta leer? ¿Porque aprenden más? ¿Alguien dijo que porque sales así en la tele? ¿Por qué entonces nos gusta leer? A ver. ¿Tendríamos un micrófono también para los muchachos? Sí, claro. ¿Sí? Para que te entretienes mucho con los libros, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que descubrir, que realmente los libros son interesantes, nos hacen conocer nuevas cosas y además son divertidos, son aventuras. Y una de las cosas más interesantes es encontrarnos con la aventura del conocimiento. En este libro que ustedes ven aquí, que se llama La oveja eléctrica y la memoria del universo, pueden ver aquí una ovejita. ¿Todos ven la ovejita? Y se dan cuenta que de la ovejita tiene los ojos prendidos. Es una ovejita muy especial, porque cuando se enchufa la ovejita, resulta que aquí tiene toda la memoria del universo. ¿Se podrían imaginar algo que tenga toda la memoria del universo? En el internet a veces sentimos eso, ¿no? ¿No les pasa que cuando estamos en el internet prácticamente podemos saber de todo? Uno busca un libro, uno busca una fotografía, todo lo encuentra ahí. Bueno, pues la ovejita tiene más que la información que se tiene en internet. Se tiene la información de todo el universo. Y bueno, les voy a presentar a mi gran amigo Micro, que es un gran ilustrador de historietas, y la verdad es un gusto para nosotros dos estar con ustedes para compartir justamente lo que quiere decir la lectura y el trabajo que estamos haciendo justamente al hacer un libro de historietas como este de la oveja eléctrica. Entonces les decía que lo interesante es que ustedes enchufan esa oveja eléctrica y resulta que tiene toda la memoria del universo, todo el conocimiento que ustedes podrían pensar. Uno le hace una pregunta a la ovejita y la ovejita enciende sus ojos y empieza a proyectar en la pared, como si fuera una especie de película, toda la información que le cabe en la memoria de la oveja eléctrica. Y bueno, ahí se encuentran todos los grandes conocimientos. Vamos a encontrar desde los grandes escritores, como a los más grandes científicos también, pero vamos a entender sobre todo por qué son interesantes los relatos de la ciencia. Y les voy a contar algo muy especial que les puede contar la oveja eléctrica. ¿Sabían ustedes que nosotros podemos investigar el pasado? ¿Sí? ¿Les gustaría hacer un viaje al pasado? Bueno, asómense al sol. Ahora no se puede ver el sol porque está nublado, pero si se asoman al sol, se van a dar cuenta que lo que están viendo es lo que pasó hace 8 minutos. ¿Saben por qué? Porque a la luz del sol le tarda todo ese tiempo hasta llegar a la Tierra. Le tarda 8 minutos para llegar a la Tierra. Lo que quiere decir que cuando estamos viendo la luz del sol, lo que estamos viendo el sol, estamos viendo el pasado. ¿Quieren viajar todavía más lejos? ¿Irse todavía más al pasado? Entonces, en las noches, asómense a ver las estrellas. Y cuando van a ver las estrellas, se van a dar cuenta que lo que están viendo es lo que pasó hace millones de años. ¿Ok? ¿Y ustedes de dónde son? ¿De qué colegio? Y bueno, estaban oyendo esto, ¿verdad? Que estábamos platicando de cómo podemos viajar al pasado. Si ven entonces las estrellas,
realmente están viendo lo más lejano de lo lejano, lo más lejos que se puede uno ver. Y lo que estamos viendo es lo que pasó hace millones de años. Y si seguimos investigando, ¿creen que podríamos llegar al lugar en donde salió todo? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo le dice la ciencia a ese lugar? El Big Bang. Perfecto. Porque saben que los muchachos, los niños como ustedes, son muchachos inteligentes que se están preguntando sobre qué es lo que pasa, cómo se entienden las cosas que vemos, y el origen del universo precisamente se plantea que ocurrió hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. Eso es broma. Hace 13.800 millones de años se detecta que viene el origen desde donde sale todo el universo. Es lo más remoto que podemos investigar. Y lo más interesante es que hay un premio Nobel de Física que se llama George Smoot. Y fíjense lo que me contó George Smoot, porque creo que esto de veras es una historia bien bonita. ¿Sabían ustedes que cuando estamos viendo pues el pasado, estamos viendo las estrellas, pero hay momentos en que ya no podemos oír las estrellas, ya no podemos ver las estrellas, y entonces para seguir viendo el pasado, para llegar a nuestro origen, tenemos entonces que escuchar con radiotelescopios? Y todavía más profundamente tenemos que empezar a detectar la radiación del fondo cósmico, así le llaman, la radiación que nos da las ideas de cómo empezaba a formarse el universo. Y entonces, de esa manera se determinó que hace 13.800 millones de años comenzó el universo. Pero aquí les va lo que es interesante. ¿Sabían que ustedes pueden escuchar su origen? ¿Escuchar el Big Bang? Eso no lo sabían, ¿verdad? Bueno, pues resulta que George Smoot, este premio Nobel, lo que hizo fue maravilloso. Me contó una vez que en una ocasión, que cuando en las noches estamos escuchando la radio, les ha tocado que al estar escuchando la radio hay un momento en que ya terminan las transmisiones, ¿verdad? Y ya no se oye ningún sonido, pero estamos oyendo como una interferencia, unos soniditos que suenan más o menos como... ¿Sí nos han oído? Cuando ya se apagó, ya se terminaron las transmisiones y tenemos la radio prendida. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que es muy interesante. Este premio George Smoot Nobel dice que esa interferencia, esos soniditos que estamos escuchando, pueden venir de la interferencia. ¿Cómo sabes de esto de la interferencia? ¿Lo has estudiado? He estudiado. ¿Verdad que es muy bonito saber de eso, de esos sonidos que están en... Y la interferencia puede ser causada por la electricidad, el electromagnetismo de un refrigerador, ¿sí? Pero lo que nos dijo George Smoot, que fue fabuloso, nos dijo que a veces esos sonidos que nos están llegando aquí y allá en la radio nos vienen del Big Bang, y les tardaron a esos sonidos 13.800 millones de años para alcanzarnos. Lo que estamos oyendo es nuestro origen. Estamos oyendo el Big Bang. ¿Sabían que podíamos entonces escuchar nuestro origen? ¿Verdad que esto es fabuloso? En términos de cuento, si lo hiciéramos como un cuento esto, es como una serpiente que se muerde la cola. Una serpiente que se muerde la cola. Entonces, lo que hemos tratado de hacer Micro y yo en este libro de la oveja eléctrica es plantearles algunas de estas maravillosas historias que ocurren en la ciencia, que parecen como cuentos, pero que son fantásticas porque nos llenan de asombro. Entonces, hoy en la noche a todos ya les van a poder decir que ustedes a lo mejor han escuchado el Big Bang, cuando en la radio, en la noche ya no hay transmisión. Uno de esos soniditos aquí y allá es el Big Bang. ¿Cómo le llamaríamos a este cuento? ¿Tienen un nombre que le quisieran poner al cuento? Oye, muy bueno. A ver, por favor, ¿el cuento le llamarías? ¿El origen? El origen es muy buen
título. ¿Tú quieres decir algún otro nombre? Yo les digo también otro nombre que me encantaría y que tiene que ver con el nombre que tú le diste. Cuando el origen nos alcanza. Cuando lo que nos creó, nosotros lo podemos sentir. ¿Se dan cuenta qué fantástico es esta investigación en lo profundo del universo? Y bueno, esto es lo que nos traen las buenas historias. Ahorita también les va a comentar Micro algunos relatos que tienen que ver con esto, pero yo les quiero contar algo que nos va a hacer entender realmente de qué se tratan las buenas historias, los buenos cuentos y por qué leer nos asombra y nos despierta la mirada. Ustedes se han dado cuenta, ¿quién ha sentido en su corazón que siente mucha belleza cuando está leyendo un buen libro? Por favor, levanten la mano. ¿Alguien quiere comentarnos qué es lo que siente? Sí, con el micrófono para ti. Pues siento que entra a otro mundo, otra tipo, se puede decir dimensión, porque sabes que no es real, pero aún así le disfrutas felicidad. Qué bonito. Y bueno, les quiero decir entonces que les voy a contar un cuento precisamente que tiene que ver con esa investigación que nos puede dar tanto la ciencia como el arte. Hay una historia, nos han dicho que cuáles son las lecturas que nos han marcado a nosotros. Yo les quiero decir que una de las lecturas que a mí me marcaron profundamente eran las historias de los mitos de los griegos, de la cultura griega. Me acuerdo leyendo mi enciclopedia de oro hace muchos años y cómo me asombraban estos mitos, porque en estos cuentos y en estos relatos uno puede sentir que es nada más fantasía, pero hay un trozo de verdad que nosotros captamos en un buen relato, en una buena historia. Y quiero decirles lo siguiente, en este caso les voy a contar una historia, un mito que a mí me emociona mucho, y es el mito de un niño que tenía cabeza de elefante. ¿Alguien sabe cómo se llama ese niño con cabeza de elefante? Ganesh, perfecto. Se llama Ganesh. Es un niño que tiene cabeza de elefante. ¿Se lo imaginan? Y bueno, él estaba jugando con su hermanito y le dijeron, y el hermanito le dijo un día: oye Ganesha, vamos a echarnos una carrerita. Y le dijo: a que no me ganas, Ganesha, ¿no? Porque así dicen los niños, no me ganas, Ganesha. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo a Ganesha? Le dijo: vamos a hacer una carrerita y vamos a darle 3 vueltas al universo. Y el que le dé las 3 vueltas al universo más rápido, ese va a ser el que va a ganar. Entonces dijeron: pues de acuerdo. Y en ese momento el hermano de Ganesha se montó en un pavo real y salió volando, cruzó los mares, cruzó la luna, cruzó las galaxias y, como dicen, iba hecho la mocha. Entonces estaba vuele y vuele y vuele tratando de darle 3 vueltas al universo. Y ¿saben lo que hizo Ganesha? En vez de salir corriendo, se quedó sentado, se quedó donde estaba y empezó a dar como unos pequeños saltitos. A ver, ustedes hagan los pequeños saltitos que hacía Ganesha, eso, muy bonito. Entonces, ven, ya son como Ganesha. Y entonces lo que ocurrió fue muy hermoso, porque en ese momento vio a sus papás. Y entonces se le ocurrió a Ganesha una idea fantástica. Le dio 3 vueltas alrededor de los papás, y como en los ojos de los papás y en los papás está todo el universo, entonces Ganesha ganó la carrera. El otro apenas estaba regresando de su otra vuelta por todo el universo externo, pero este niño encontró que en la mamá estaba todo el universo. ¿Ustedes no sienten que a las personas que quieren, ahí está todo el universo, en la persona que uno quiere, en su familia, en sus papás, ¿sí? En sus amigos, ¿no? Es como sentir que tiene uno todo el universo ahí. Bueno, pues entonces Ganesha ganó la carrera. Y les quiero decir una cosa. Yo les voy a preguntar entonces 2 cosas que... Les quiero decir que
no ahora, pero más adelante, van a encontrar una historia muy parecida a la de Ganesha. La escribió Borges y se llama la historia El Aleph. No quiero que la lean todavía ahorita. ¿La van a leer cuando sean grandes? ¿Y se van a acordar de la historia de Ganesha? Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. A la de 3 vamos a decir cómo se llamaba el niño con cabeza de elefante. 1, 2, 3. Ganesha. Ok. ¿Y cómo se llamaba el escritor que nunca se les va a olvidar? Que van a leerlo cuando sean más grandes. 1, 2, 3. Borges. Va de nuevo. 1, 2, 3. Ok. ¿Y saben cómo se llamaba el cuento que escribió Borges? Se llamaba El Aleph. Entonces, yo estoy seguro que cuando se encuentren con este cuento del Aleph, van a descubrir lo que descubrió Ganesha, que en un punto puede estar todo el universo. Y eso es lo hermoso de los relatos. Y lo hermoso de los relatos de la ciencia y de lo que se investiga en la oveja eléctrica es que justamente se trata de eso. Ver cómo los científicos están descubriendo, por ejemplo, cosas como los hologramas. ¿Han visto un holograma? Parece como si estuviera vivo ahí la persona, ¿verdad? Bueno, les voy a contar un secreto de los hologramas que también pido que no se les olvide. Pero a ver, primero antes, a ver si no se nos olvidó cómo se llama el cuento de Borges. ¿Cómo se llamaba el cuento de Borges? 1, 2, 3. El Aleph, perfecto. Entonces, bueno, Borges escribe el Aleph y lo que descubres es que en un punto puede estar todo el universo. Bueno, ¿qué descubre la ciencia? Descubre lo que se conoce como hologramas. La palabra holograma viene del griego, holos, que quiere decir totalidad, grama quiere decir escritura. Es la escritura que está escrita en un puntito, la totalidad de algo que está escrita en un punto. Y les voy a explicar rápidamente cómo es esto. Cuando tomamos una fotografía y ustedes tienen la fotografía en las manos, ¿qué pasa si le cortamos un pedazo de la fotografía? Se queda incompleta, se queda mocha, ¿verdad? Y sin embargo, en el holograma, lo que se hace es que se toma con un rayo láser una fotografía y se crea una especie de negativo que parece como el dibujo de la piel de una cebra. ¿Han visto los dibujos de la piel de la cebra? Son muy bonitos, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que cuando uno vuelve a poner la luz del rayo láser, aparece en tercera dimensión de nuevo, por ejemplo, la fotografía de la flor, y uno hasta le puede dar la vuelta. ¿Ustedes no sabían que, por ejemplo, Micro es un holograma? No, bueno, pero prácticamente si le tomáramos una fotografía y con movimiento, Micro se vería como un holograma, no lo podríamos prácticamente distinguir de un holograma. En este caso sería un holograma en movimiento. Pero bueno, lo interesante es que si ustedes agarran eso que podríamos llamar el negativo del holograma y le rompen un pedacito, uno podría pensar que está incompleto, que está mocha. Pero lo interesante es que ustedes pueden romper el holograma, vuelven a poner la luz del rayo láser y vuelve a aparecer la imagen en tercera dimensión completita. Y le vuelven a romper otro trocito y vuelve a aparecer la imagen completita. ¿Por qué? Porque la totalidad está escrita en cada punto, como en el Aleph de Borges. Entonces, estos son el tipo de historias que nosotros queremos compartir con ustedes, y le voy a pedir a Micro que también les diga por qué él se enamoró de la lectura, y sobre todo se enamoró de la lectura leyendo historietas que pueden ser historietas con buenos temas, con buenas historias que nos hagan emocionarnos. Hola, buenas tardes. Soy Ricardo García, soy dibujante, me dedico a eso desde que tenía su edad. Me la pasaba dibujando en los cuadernos, en mis cuadernos de español, de matemáticas. No sé si alguno de ustedes haga lo mismo, ¿no? Pues bueno, tenemos algo en común. Entonces, aquí estamos tratando de hacer llegar a través de una historia que magistralmente escribe Pepe,
y que, bueno, tratamos de ilustrar aquí, bueno, ilustramos por completo, ¿no? La historia de unos niños como ustedes que se hacen preguntas acerca del universo y a través de la oveja eléctrica es que comienzan a aprender las respuestas a través de la mirada de la ciencia, ¿no? Es muy interesante, fue muy divertido dibujarla, ya que uno tiene que investigar los temas, ¿no? Un poquito a fondo, bastante a fondo, para poder resumirlos y entregarles una versión un poco más amable, ¿no? De algunos temas un poco complejos, ¿no? Como, no sé si ustedes han oído hablar de el bosón de Higgs o el acelerador de hadrones, que se encuentra en Suiza, que aquí lo tenemos ilustrado. ¿Ah? Son temas de ciencia que nos atañen a todos, pero que a lo mejor son un poco complicados, ¿no? Para entenderlos así como de facto, ¿no? Y con todos los detalles que implica aprender sobre esto. Hasta luego. Entonces, viene otro grupo, viene el otro grupo para adelante. ¿Cómo están? hola, ¿cómo están? Tomen asiento, ahí acomódense bonito. Bueno, yo quiero hablarles un poco de mi experiencia como ilustrador, ya que una vez les platiqué algo acerca de cómo se realizó este libro. Yo tenía la edad de ustedes, tenía como 8 años, cuando comencé a dibujar, a darme cuenta de que el dibujo era lo mío. Yo me encontré en la biblioteca de mi escuela algunas historietas que marcaron que definieron este gusto que tengo yo por las historietas. ¿Ustedes conocen alguna historieta que les guste? ¿Cómo se llama? ¿Tú tienes una historieta favorita? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Thor. De Marvel Comics. ¿Tú? De Batman. La de Batman. ¿Alguien más? Bueno, Batman, déjenme decirle que se supone que es el mejor detective del mundo y a lo mejor los temas de sus historietas se centran siempre sobre la acción y sobre la aventura del personaje, pero lo interesante de ese personaje es que tiene un trasfondo científico, en especial Batman. Él hace investigaciones y da con los villanos a través de su laboratorio que tiene en la Baticueva, ¿no? Realmente se la pasa, creo que 50% del tiempo investigando en la Baticueva y ya el otro 50% del tiempo se la pasa entre que se mueve en el batimóvil o en el que vuela en el bateavión, y ya digamos que un 20, un 15% del tiempo que ocupa ya lo ocupa peleando, ¿no? Contra los malos. Pero si leemos a fondo la historieta nos damos cuenta de que está hablando de temas científicos realmente, ¿no? Yo me acuerdo mucho de unas cosas que me impresionaban de Batman, que es que cuando peleaba con los malos tomaba en cuenta el tiempo que tardaban en recargar sus armas para poder atacar, ¿no? O sea, él ya tenía o sea, se dan cuenta que todo es una cuestión medida y que tiene una investigación detrás. Entonces Batman ya tenía como medido esto, ¿no? Si comenzaban los malos a dispararle, decía, pues ya ocupó las balas que tiene, tarda 5.6 segundos en recargar, ¿no? Entonces ese es el tiempo que lo ocupaba para poder pelear contra los malos. Ajá. O recuerdo mucho una donde tenía que pasar a través de un pasillo que era una trampa que arrojaba microondas, ¿no? Entonces si Batman pasaba por ahí, se achicharraba o explotaba, porque no se veía a simple vista, pero era un pasillo como este que era como un horno de microondas gigante. Entonces Batman lo que hacía era que desprendía de su capa un material aislante que era metálico y se envolvía en él y pasaba a través de él y reflejaba las microondas, ¿no? O sea, si Batman nada más se dedicara a pelear, entonces hubiera pasado por ahí y hubiera reventado como palomita de maíz, ¿no? Pero él conoce las situaciones, ¿no? O otra vez en el que cayó en un pozo y un montón de armas le empezaron a disparar y la gente, los malos pensaban, ya acabamos con Batman después de 5 minutos, ¿no? Que estaban disparando las armas y ya cuando dejaron de disparar se les acabó el parque, sale Batman del agua y todos se quedan, ¿cómo es posible que Batman haya sobrevivido todo este tiempo, ¿no? Bueno, Batman hizo una burbuja de aire con su capa y ahí estuvo respirando hasta el fondo del
del estanque donde estaban disparando, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo de repente las historietas, por muy populares que sean, o cómo están llenas de referencias científicas, de cómo cualquier lectura que tengamos, que disfrutemos, la podemos aprender cosas, aparte de la historia y de la diversión que nos puedan aportar? Una historieta como Batman, que es muy, muy popular y muy común entre ustedes, les puede aportar mucho, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Donde uno puede tomar en cuenta que el héroe no nada más se dedica a dar golpes, ¿no? Sino que vive a través de... y toda su actividad viene a través de la ciencia y de la investigación. Estamos haciendo un libro donde... ¿ya terminamos? Estamos haciendo un libro donde les estamos queriendo brindar una historia divertida, donde los niños protagonistas aprenden cosas, ¿no? Aprenden cosas que nos atañen a todos. Y que, bueno, lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando lean una historieta, les ocurra como a mí, ¿no? Que aprendí mucho a través de la lectura de historietas. Y no solo eso, sino que me llevaron de la mano a otro tipo de lecturas un poco más complejas, sí, avanzadas, puedo decirse también, y que a lo mejor ya no tenían necesariamente muñequitos, pero que ya habían de interés en mí, que había despertado para poder investigar más cosas, ¿no? Y esperamos que eso les suceda a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Si quieren...